¿Es necesario ir a la iglesia para yo ser salvo? ¿Es necesario yo pertenecer a una iglesia para poder llamarme cristiano, para poder llamarme cristiana? Vamos a responder esta pregunta en el capítulo del día de hoy. Hola, bienvenidos a Amor con Verdad Podcast, un espacio donde estamos comprometidos con exaltar la verdad de Jesús a través del amor. Y mi nombre es Sara, es un placer conocerte si no te conozco. Y si ya eres viejo por aquí, pues pasa, mi amor, porque esta es tu casa, siéntate tranquilo, tranquila. Bueno, gente, en el día de hoy vamos a tocar un tema que es, mira, básico, es un tema primordial, es un tema que se necesita hablar, pero de verdad hablar y con base en lo que dice la palabra. Aquí no se trata de lo que yo pienso, porque sinceramente yo estoy cansada de ver videos de mi opinión es esta, mi opinión es lo otro. La única opinión importante aquí, gente, es la de Dios. Es lo que dice el Señor en su palabra. Lo demás, ahí vemos, ahí vemos. Entonces, cuando se trata de ir a la iglesia, cuando se trata de pertenecer a una iglesia, hay muchos argumentos en contra. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia porque yo tengo mi relación con Dios personal y mi relación es entre Dios y yo no necesito, perdón, la palabra necesito se me complica, y yo no necesito ir a una iglesia para ser salva porque yo tengo mi relación personal con Dios. Y total, la iglesia la crearon los hombres, eso no fue Dios. Vamos a hablar sobre ese argumento. Ok, lo primero es que una relación, ¿verdad? Es algo entre dos. Entonces, ok, tú estás de acuerdo en no ir a la iglesia porque tienes tu relación personal con Dios, pero esa relación se supone que es algo entre dos. En esa relación no puede solamente importar tu opinión, también debe importar la opinión de Dios. Entonces, tú le has preguntado a Dios si Él se siente feliz con esa decisión que tú has tomado. Porque tal vez tú tengas un concepto de la iglesia, pero tú le has preguntado a Dios cuál es el concepto de Él, de la iglesia, qué piensa Él de la iglesia, y si Él se siente feliz de que tú no asistas, o si en su plan realmente Él desea que tú estés. Porque en una relación no solamente puede importar tu opinión, también debe importar la opinión de la otra persona, en este caso la opinión de Dios. Entonces, ¿qué piensa Dios de la iglesia? ¿Cuál es el corazón de Dios con respecto a la iglesia? Vamos a verlo en su palabra. Lo primero que yo quiero aclarar bien claro y definido aquí en este video es que la iglesia no es una creación de los hombres. La iglesia no se originó en el catolicismo, la iglesia no se originó en el protestantismo, la iglesia se originó en el corazón de Jesús. Cuando vamos al origen de la iglesia, vamos a encontrar a Jesús. Cuando Jesús está aquí en la tierra, Él pudo hacer las cosas de muchas maneras. El propósito era, ¿verdad?, morir y resucitar. Y Él lo pudo hacer simple y sencillo, Él solo. Pero Él no lo hizo Él solo. Él buscó un grupo, un grupo para que le acompañara, un grupo al cual él llamó sus 12, y no solamente sus 12, sino había otro grupo más extenso, en el cual había muchas mujeres, ustedes saben, o no saben, no sé, yo aquí asumiendo. Pero el punto es que el Señor pudo hacer todo lo que hizo solo, pero no lo hizo solo, Él buscó gente que lo acompañara. Y Él no solamente buscó gente, sino que a esas personas Él le inculcó hermandad, unidad. De hecho, vamos a ver que en su última oración, antes de ir a la crucifixión, su oración fue que esas personas que Él convocó, esas personas, sean uno, que tengan una unidad igual a la que Él tiene con el Padre. Y no solamente eso, sino que en el centro de los 4 evangelios vamos a encontrar una declaración muy importante que el Señor hace sobre Él mismo y que mientras Él se declara a sí mismo, también declara cuál es el propósito de Él estar aquí. Y vamos a leerla en Mateo. Quiero que me acompañen.
leyendo en Mateo 16, a partir del verso 13. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ok, en este momento Jesús se revela a sus discípulos por primera vez a carta abierta como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y mientras Él se revela, también no solamente muestra quién es Él, sino para qué Él vino. ¿Y qué Él dice aquí? Él puede decir tantas cosas, pero Él dijo específicamente que Él vino a edificar su iglesia. Ese fue el propósito de la venida de Jesús. Él no vino a edificar seres individuales, a ti por un lado, a ti por el otro lado, no. Él trabaja en conjunto. Él vino a edificar una iglesia. En el centro del corazón de Jesús está la iglesia. Y no solamente lo vemos aquí, sino que cuando Jesús resucita y pasa un montón de tiempo con los discípulos, cuando Él se va, Él le puede decir a cada uno, bueno, me voy mi gente, para su casa cada uno, ahí ustedes sigan orando, cada uno individuales, y yo voy a estar con ustedes. Pero no, Él le dijo que se queden juntos, que no se separen, que se queden en Jerusalén hasta que venga el Espíritu sobre ellos. O sea, que si la iglesia, si la comunidad no fuera importante, si cada uno pudiera estar en su casa orando y leyendo la Biblia, y eso sería suficiente, Jesús, ¿por qué insiste tanto en que estén juntos, en que se amen unos a los otros, en que se sirvan unos a los otros, en que permanezcan unidos? ¿Por qué? Porque en el centro del corazón de Jesús no está un individuo, no estoy yo, no estás tú, está la iglesia, la comunidad. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué Jesús está tan interesado en la iglesia, en la comunidad de creyentes? Porque Dios nos diseñó de tal manera a nosotros como seres humanos que Él nos da a cada uno dones, pero esos dones que recibimos en nuestra individualidad se potencian cuando estamos en comunidad. Entonces, yo puedo ser muy bueno y tener muchos talentos, pero solamente cuando estoy en la comunidad, en la sociedad, esos talentos encuentran su mayor potencial. Y esa es la manera en la que Dios nos diseñó. Y como Dios nos diseñó así, por lo tanto, el Señor Jesús busca que su iglesia aproveche de eso y que no estén cada uno separados, sino que estemos juntos en comunidad, en unión. De hecho, vemos en la palabra en Efesios cuál es el propósito de la iglesia. Porque cuando tú entiendes cuál es el propósito de la iglesia, cuál es la razón por la que Jesús insiste tanto en que estemos juntos, en que hagamos una comunidad, y no te quedas simplemente con el concepto o lo que pueden ver tus ojos naturales, sino que ves la idea de Dios con la iglesia, tu corazón empieza a cambiar. Así que vamos a leer el propósito, el diseño, el porqué de la iglesia en Efesios 4 a partir del verso 15. Vamos a saltar al 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor está tan insistente en que seamos un cuerpo, en que no estemos cada uno por su lado, sino que seamos un cuerpo. ¿Por qué? Porque así unidos es que somos más fuertes, porque así unidos nos edificamos unos a los otros. Y lo que yo no tengo, mi hermano sí lo tiene y yo a través de él lo puedo recibir. Y lo que mi hermano no tiene, yo lo tengo y a través de mí Él lo puede recibir. Y esto es algo que no logramos de forma individual. Entonces, la iglesia es el proyecto de Jesús, el proyecto que Él diseñó para que podamos edificarnos unos a otros, el proyecto que Él diseñó para que los que creen en Él cada día puedan ir creciendo, elevando su carácter hasta parecerse cada vez más a Jesús. Porque lo que tú tienes como individuo, lo que yo tengo como individuo, cuando lo juntamos, esto se potencia de manera exponencial. Y eso es lo que Jesús quiere para tu vida y para la mía. Él quiere potenciar todo lo que Él ya ha puesto dentro de nosotros. ¿Ok? Así que la iglesia no es solamente un edificio, la iglesia no es solamente una regla, la iglesia es una comunidad para potenciar lo que llevamos dentro. Ahora, siguiendo con conocer el plan original de Dios y conocer la definición verdadera de la iglesia, el propósito verdadero de la iglesia y el cómo debería ser una iglesia según el corazón de Jesús, vamos a ver cómo era la iglesia en sus primeros momentos, la iglesia de los primeros creyentes, y para eso vamos a ir a Hechos capítulo 2. Les pongo en contexto, Jesús asciende al cielo y los discípulos se quedan en el aposento alto en Jerusalén, orando para ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí pasan varios días. Pero un día, en el día del Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que aparecieron lenguas como de fuego y cada uno empezó a hablar en distintas lenguas como el Espíritu Santo los guiaba, y eso se hizo un estruendo. Y en ese tiempo en Jerusalén había personas de todos los lugares porque estaban en fiesta, y gente de todos los lugares vino porque ¿qué pasó? Escucharon este estruendo y cuando llegaron escuchan a esta gente hablando en sus idiomas natales porque eran judíos pero no eran de Israel, o sea, venían de diferentes ciudades, y escuchándolos a ellos hablar en su propia lengua, sabiendo que esta gente eran pescadores, era gente inculta, era como, ¿qué está pasando? Y ahí Pedro se levanta, lleno del Espíritu Santo, y les da una predicación, el primer mensaje de Pedro, vamos a decirle. Y se convierten, señores, 3,000 personas. Y después de eso, la iglesia es como que verdaderamente se forma, como que el Espíritu Santo los agarró a todos y ahora mismo le dio esa forma de iglesia. Y vamos a ver entonces cómo ellos se comportaron, cómo era la forma que el Espíritu Santo ponía en ellos para comportarse, para ser. Vamos a Hechos verso 2. Dice, ese día, a partir del verso 41, ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios
y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Este es el diseño de iglesia. Esta es una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que comparte todo con amor y con alegría, una iglesia que no busca lo suyo, que no busca obtener un beneficio, sino que lo entrega todo. Estas personas vendían sus pertenencias, sus tierras y lo ponían para la iglesia, para la comunidad. La iglesia no es un edificio, la iglesia es una comunidad que decide ser una gran familia. Entonces, tal vez tú piensas que la iglesia es ir a un culto un domingo. Y déjame decirte que si tú vas a un culto un domingo, tú no perteneces a una iglesia, tú eres un asistente de eventos. Ser iglesia y pertenecer a una iglesia no tiene que ver con asistir a eventos, tiene que ver con ser parte de una familia, ser parte de una comunidad que se edifica constantemente. Este es el plan y este es el corazón de Jesús para la iglesia. Entonces, miren, hay tantas cosas con respecto a la iglesia que o mejor dicho, con respecto a la manera en que las personas se expresan de la iglesia actualmente, que me molesta, de verdad, mucho. Y yo, que me molesta. No, pero en serio, me molesta eh, especialmente cuando yo veo personas que hablan de la iglesia o que tratan la iglesia como si fuera un proceso. O sea, tratan la iglesia local como un proceso, como que Dios me tiene aquí en la iglesia local, pero Él me va a elevar y ya cuando me eleve, pues ya yo no tendré que estar en una iglesia local. Y o sea, ¿qué? ¿Por qué vemos la iglesia local como simplemente un escalón para yo subir? ¿Por qué vemos la iglesia como algo para yo tomar, para yo recibir beneficios? La iglesia no se trata de un lugar que me pueda servir a mí, sino es un lugar donde yo pueda servir también. Aquí vemos que los primeros creyentes se despojaban de todo y lo entregaban. Ellos no iban a la iglesia a ver qué podían sacar para su propio beneficio, sino que ellos iban a la iglesia a entregarse y mientras se entregaban, recibían, porque es mejor dar que recibir. Y esta es una actitud completamente diferente a lo que la gente tiene ahora. La gente ahora piensa que la iglesia simplemente es un escalón para ellos subir. Y por eso hay mucha gente que a la hora de buscar una iglesia, lo que le importa es que esa iglesia haya gente famosa, que en esa iglesia haya alguien que lo pueda ayudar a elevarse, ¿verdad? En otra dimensión, a catapultarse. Y ¿en qué momento la iglesia se volvió un escalón para yo subir? La iglesia se trata de comunidad, se trata de familia, se trata de servirnos unos a los otros. La iglesia se trata de crecer en Cristo. Y la iglesia local no se trata de asistir a un evento. Como dije, yo no puedo decir, ah, sí, yo voy a esa iglesia, yo soy parte de la iglesia, yo asisto a una iglesia, pero lo único que tú haces es ir a los eventos. Tú necesitas involucrarte en la familia. Y yo sé que no es el mismo caso para todos. Hay personas que se les dificulta más que otros. Hay personas que no encuentran cómo conectar. Hay veces que la comunidad tiene pequeños espacios en blanco. Por ejemplo, mi iglesia tiene pequeños espacios en blanco de edades que son complicadas que la persona encuentren como con quién conectar. Y imagino que en toda la iglesia hay como esos espacios en blanco. Pero mira, órale al Señor y dile que te ayude, porque ser iglesia es más que asistir a un culto un domingo o un sábado. Ser iglesia es ser parte de una comunidad, es tener gente con la que tú puedas leer la Biblia, gente con la que tú puedas orar, gente que si tú no entiendes algo, tú le puedas decir, oye, no entiendo este versículo, ¿qué tú entiendes sobre esto? Gente que te pueda dar consejo, gente que te enseña a ayunar, que te impulsa a ayunar, gente que te diga, es, es eso, señores. O sea, es gente que te ayude a crecer en tu relación con Dios. Que tú puedas tener esas conversaciones sobre Dios con esas personas.
no es solamente tú ir, sentarte y escuchar la prédica de un pastor. Ser iglesia también es tú a poder hablar, es esto, es comunidad, es familia, gente que te apoye, gente que sepa dónde tú vives, que tú sepas dónde ellos vivan, que se junten a hablar, a conversar, a reír, y mientras se juntan a eso, sale ahí una prédica, sale ahí una palabra, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Cristo Jesús. Entonces, eso es ser parte de una iglesia. No te conformes solamente con ir a un culto, porque te estás perdiendo de la maravilla que hay en la comunidad, en la familia. Y repito, sé que cada persona tiene sus diferentes situaciones, pero órale al Señor y dile que te guíe, que te ponga personas que te ayuden a formar esta comunidad. Que tú no seas simplemente un asiento más, sino que tú seas un corazón más que lata al ritmo de la visión de esa iglesia. Debemos aprender, gente, a ser iglesia como fueron los primeros cristianos. Creo que es tiempo de que la iglesia vuelva al original, vuelva al diseño precioso que Dios tiene en su corazón para nosotros. Que dejemos de buscar ideas en otra iglesia de cómo deberíamos ser nosotros, qué visión deberíamos tener y empecemos a ver cuál es el corazón de Dios, qué es lo que quiere Dios, cómo Él desea que su iglesia sea y empecemos a tomar ese ejemplo. Ahora vamos a pasar a un segundo argumento que la gente tiene en contra de la iglesia. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay un montón de hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque en esa iglesia, mi amor, pero hay gente que está peor que yo. Ellos están peor que yo. ¿Y por qué yo voy para ese sitio? Si hay gente que está peor que yo. No, mi amor. Jamás. Never. Mírame. Corazón hermoso. Precioso. Divino. Maravilloso. Algo importante. La iglesia está formada ¿de qué? De personas. ¿Y qué son las personas? ¿Seres perfectos o seres imperfectos? Imperfectos, ¿verdad que sí? Entonces, donde hay gente, hay problema. Y eso incluye también la iglesia. O sea, el hecho de que hayan personas ahí significa que en algún momento van a haber roces, van a haber problemas, van a haber personas que hacen cosas que tú dices, pero papá Dios. Pero así como hay gente así en la iglesia, hay gente así en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, en tu familia, y tú sigues frecuentando esos sitios. Ah, pero si te encuentras una gente que se comporta como una gente en la iglesia, hay problema, porque en la iglesia la gente debe comportarse como un ángel, un querubín. Y no es así, corazón hermoso, así no son las cosas. Si tú puedes soportar a la gente en otros ambientes, también tú puedes soportar a la gente dentro de la iglesia. Porque si tú no puedes aguantar ver una gente que peca, que falla, que es imperfecta, pues te toca salirte del universo, te toca agarrar una nave de la NASA y decir adiós e irte para Marte. Porque donde hay gente hay problemas, hay dificultades. Y la iglesia no es una excepción. Entonces, también algo que yo digo, pero ¿y qué es lo que nos pasa? Porque hay personas, por ejemplo, que cuando ven que alguien de la iglesia, o sea, yo, vamos a explicar bien, digamos yo soy cristiana, voy a mi iglesia, y si yo veo que un líder de mi iglesia o una persona X de mi iglesia peca y hace algo súper malo, vamos a decir, entonces yo digo, ay, no, esta iglesia no sirve porque mira a esta gente haciendo lo malo y sigue ahí. Y mi pregunta es, yo no peco también, yo no fallo también. Entonces, así como yo tengo derecho a ser restaurada cuando peco, cuando fallo, las otras personas también tienen derecho a ser restaurados cuando pecan, cuando fallan. Así que yo no puedo simplemente, no, porque es que, mira, fulanito es de que no sé qué, y mira, hace tal cosa. Yo no voy a estar ahí en esa iglesia, yo voy a salirme de las iglesias porque las iglesias miran el tipo de gente que tú te encuentras. Cuando realmente tú no tienes la moral para juzgar a esa persona, porque tú también pecas y tú también fallas de forma diferente, pero lo haces. Entonces, ¿con qué moral tú vienes a juzgar al otro que hace también lo mismo?
Así como tú mereces ser restaurado, esa persona también merece ser restaurado. Así que, ¿por qué vengo yo a creerme que soy el más perfecto y que como yo soy el más perfecto, entonces yo me voy a salir de la iglesia y no voy a creer más en las iglesias porque vi a una persona pecando, fallando, como si yo no hago lo mismo? Hay una de mis discípulas que ya una vez me dijo una frase que le comentó a alguien, que ella le decía a algunas personas, miren, porque la gente como que siempre le habla mal de la iglesia, no sé qué cosa. Y ella le dice, miren, cuando ustedes encuentren una iglesia perfecta, váyanse para esa iglesia. Pero en el momento que ustedes estén en esa iglesia ya deja de ser perfecta. ¿Por qué? Porque ustedes están ahí y ustedes son imperfectos. Entonces ustedes van a dañar la iglesia perfecta que ustedes tanto quieren. Y eso es así, o sea, a veces que nos hacemos como que lo más y lo más huís y creemos que podemos juzgar al otro cuando al final del día yo también peco, yo también fallo y a mí me gusta que me restauren, pero entonces el otro cuando peca, cuando falla, no, a él no lo podemos restaurar, a ese hay que sacarlo porque si no entonces la iglesia es un disparate, pero a ti no te sacaron. Entonces seguimos adelante. En conclusión, la iglesia. Sí, hay gente mala. Yo me crié en la iglesia, o sea, yo nací en la iglesia, me crié en la iglesia. Todos mis años he viendo gente. Y te puedo decir que sí, en la iglesia aparecen seres que tú dices mínimo tiene que ser el primo del diablo, el primo de Satanás. Verdaderamente, no te voy a decir que no. Pero por cada gente mala que tú encuentres, yo te puedo asegurar que tú vas a encontrar mínimo 10 personas buenas, 10 personas maravillosas, 10 personas que muestran el amor de Jesús de tal manera que tú dices, wow, o sea, qué hermoso es poder conocer a este tipo de personas que no vas a encontrar en el mundo, que de verdad son gente que tú encuentras en la iglesia porque reflejan el amor de Jesús. Así que la iglesia no es excepción de que aparezca gente mala, pero aparece una gente mala, pero aparecen 10 gente buena. Así que todo depende al final del día de perspectiva. Y es tan así, señores, que cuando en la iglesia pasa algo malo, o sea, de que aparece una gente que hace algo así súper feo, súper horrible, eso se hace noticia, eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? Porque es algo tan poco común que pase que cuando sucede se hace una noticia. Pero esas cosas en el mundo pasan a cada rato. Solamente se hace una noticia cuando pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque no es algo común que suceda. Así que sí, es verdad que en la iglesia pasa de todo y que podemos encontrar gente muy mala. Pero eso no es la regla, eso es la excepción. Generalmente en la iglesia tú te vas a encontrar gente que de verdad refleja el amor de Cristo. Y también tenemos que entender que todo el mundo está en su proceso. Todos somos barros en el alfarero. Todos tenemos nuestro aguijón. Eso es algo que me decía mi líder, que ella como comentaba eso, como que ella entendió al final del día que cada quien tiene su aguijón con el que está luchando, ¿sabe? Y independientemente si es líder, si es pastor, si es el apóstol, si es lo que sea, cada quien tiene su aguijón. Y cuando tú entiendes eso, es como que más fácil de lidiar con las situaciones que se aparecen. Porque tú dices, oye, ese es, tal vez esa situación que me molesta sea el aguijón de esa persona. Entonces, es como que produce en nosotros ese fruto de la compasión, de la paciencia. Y así como tú estás en proceso para ser más como Jesús, también la otra persona está en su proceso. Así que, así como tú quieres que sean pacientes contigo, aprende a ser paciente con el otro. ¿Ok? Y de verdad, sinceramente, yo les voy a hablar, y esto ya es hablar de mí, de mi experiencia. Eh, yo, sinceramente, no estaría donde estoy si no fuera porque tengo una iglesia que me ha edificado. O sea, mi carácter no estaría en el nivel donde está si no fuera por la iglesia donde yo me he criado, básicamente. ¿Por qué? Porque en Proverbios hay un versículo que nos explica esto perfectamente. Se lo voy a buscar. Proverbios 27:17. Dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Señores, nosotros en la comunión, en la amistad, nos vamos afilando unos
a otros. ¿Qué quiere decir esto? Miren, hay veces que yo pienso que yo estoy nivel Saiyajin, nivel aleluya, pero voy a la iglesia y me encuentro con situaciones, con cosas que pasan entre las conversaciones, entre los ministerios, y ahí en el trato de la gente salen cosas de mí que yo digo, ay padre, necesito trabajar esto. Pero que si no fuera por esta conversación que tuvimos, por esta discusión, yo no me hubiera dado cuenta de esas cositas que había en mi corazón. Entonces, por eso es que hierro con hierro se afila y el amigo con el amigo también se afila. Yo cuando estoy en comunidad, esa comunidad va forjando mi carácter. Ahora, si hay tantas iglesias, ¿a cuál de todas yo debería ir? ¿Qué cosas tú debes tener en cuenta a la hora de elegir una iglesia? Tienes que fijarte que tenga estas tres cosas. Primero, que tenga un pastor que huela a oveja. O sea, un pastor que esté accesible, que tú puedas ir, saludarlo, que tú lo veas siempre, que no sea estos pastores que nada más aparecen para predicar y después se desaparecen y nadie sabe dónde están y que están metidos en una oficina y que están en una atmósfera, en una cosa, no. Que tienen un ejército rodeándolo, no. Un pastor que tú puedas verlo, acceder a él, que le pueda decir, ay pastor, deme 5 minutos para tal cosita, para preguntarle esto, que lo pueda abrazar, que tú lo veas entre la gente, que no esté allá en la estratosfera, sino un pastor que esté en la gente, un pastor que huela a oveja. El segundo punto que debes tener en cuenta a la hora de elegir la iglesia es que esta iglesia tenga comunidad. O sea, que cuando tú entres a esta iglesia, te sientas abrazado, pero ¿de qué manera? Que inmediatamente tú veas que hay un seguimiento hacia tu persona, que hay alguien, un líder o un grupo en el cual te incluyen y te van a estar dando ese cuidado personal, que te van a ir enseñando cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo crecer. Que no sea que tú llegues y tú vas al culto y ya después de ahí nadie sabe de ti. No, sino que te puedan ir involucrando, que tenga algún tipo de sistema en el cual las personas puedan tener un cuidado más personal, porque sabemos que un pastor no puede cuidar a 1,000 miembros, a 500 miembros, ¿verdad? Así bien detenidamente. Por eso la iglesia debe tener algún tipo de sistema que le dé ese cuidado personal. Entonces, eso es muy importante, que cuando tú llegues, tú veas que inmediatamente hay algún tipo de sistema y preguntas, si tú no sabes, porque ajá, tal vez tú digas, ay no, llegué y no pasó nada. Mi amor, pero tenemos la boca. Pregunta, di, oigan, ustedes tienen célula, ustedes tienen reuniones, ustedes tienen tal. Y empieza a averiguar cuál es el sistema que ellos tienen para fortalecer la comunidad. Y número tres, que la iglesia te impulse a crecer en tu relación con Dios primordialmente, que te impulse a ser o a parecerte más a Jesús. Busca una iglesia que te rete a ser más como Jesús. Una iglesia que te incomode, que cuando tú vayas, tú sientas esa necesidad de que, oye, tengo que cambiar esto en mí, tengo que dejar de hacer esto porque esto es algo que Jesús no haría, tengo que meterme más en oración, tengo que leer la Biblia más. Ese es el tipo de iglesia que tú debes buscar, no una iglesia que tú te sientas perfectamente bien sabiendo que estás pecando, pero tú te sientas cómodo, y tú no sientas ningún convencimiento de pecado, que tú llegas de una discoteca, que tú llegas de escuchar música impía, que tú llegas a hacer todas tus cosas y tú vas a la iglesia y tú te sientes en paz, que tú no sientes que nada está mal contigo, que tú puedes seguir viviendo tu vida a esa manera. Si eso es así, compañero, usted no está yendo a una iglesia que lo vaya a llevar a la salvación. Está yendo a una iglesia que lo está durmiendo. Y al final del día va a ser peor para usted cuando tenga que verse con Dios cara a cara y se quede. Ok. Entonces, busca una iglesia que te rete a crecer más en tu relación con Dios, a crecer más en tu carácter y que no solamente a nivel espiritual, sino también es importante que
tengas una iglesia que se interese en que tú crezcas en todas las áreas, que tú crezcas en tu familia, que tú crezcas en tus estudios, en tu trabajo, en todas las áreas que tú te desenvuelves, ¿sabes? También hay que tener cuidado porque puede que te metas en una iglesia donde la gente está como que muy espiritual y como que se olvida de que estamos en la tierra y que tenemos trabajo, tenemos estudios, sino una iglesia que entienda eso y que te ayude y que te impulse a crecer en esas áreas también. Ok, entonces, si tú dices, bueno, ya yo tengo una iglesia, pero como que me siento incómoda en esa iglesia, me siento de tal forma, me siento de la otra, bueno, yo te voy a decir algo a ti. Agárrame la mano, no mentira. Pero yo sí quiero aclarar algo aquí muy importante y es que no es un pecado tú cambiarte de iglesia. Repito, no es un pecado tú cambiarte de iglesia, pero, pero, ten cuidado. Ten cuidado de no hacerlo por tus emociones, sino de verdaderamente ser guiada por Dios. No tomes nunca una decisión sin que Dios sea el que te dirige. Entonces, a la hora de tú elegir una iglesia, no solamente es como que, ah, la iglesia que me guste a mí. No. Ora y pregúntale al Señor dónde Él te quiere en este momento. Porque en el plan de Dios, tú perteneces a una iglesia y Él sabe cuál es esa iglesia. Así que pregúntale para que Él te la revele a ti, para que Él te guíe y te lleve a ese lugar. Porque definitivamente, cuando es el Señor que te cambia, va a ser para bendición. Pero cuando es tus emociones, eso no se sabe a dónde vayas a parar. Así que cuidado, ¿ok? No es pecado cambiarte de iglesia, pero no lo hagas por emoción. Busca la dirección del Señor. Y hay un límite, mi amor, también para cambiarse de iglesia, porque Dios tampoco relajo. Dios no te va a estar de que cambiando cada 3 meses de iglesia. Entonces, vamos a organizarnos también sobre eso. Dejémonos de cosas. Yo soy un testimonio de que cambiarse de iglesia puede ser una bendición, porque yo nací en una iglesia, pero como a los 9, a los 8 años, mi familia se cambió para otra, que es a la que estamos ahora. Pero no fue porque mi familia dijo un día, no vamos. No, eso fue el Espíritu Santo que se lo reveló a mis padres. Y eso trajo bendición a nuestra casa, a nuestra familia. Entonces, aguanta, respira y busca primero la dirección de Dios antes de tomar esa decisión. Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Simplemente quiero terminar diciéndole, el Señor ama la iglesia, ese es el corazón de Dios, la iglesia, el amor de Dios, la iglesia es la novia de Jesús. Entonces, nuestro corazón debe también arder por las cosas que el corazón de Jesús arde. Yo debo amar lo que Jesús ama. Y en el centro del corazón de Jesús está la iglesia. Así que en el centro de nuestro corazón también debe estar la iglesia. Y así como Jesús vino a edificar la iglesia, nosotros debemos procurar en nuestras vidas también ser edificadores de iglesia. No solamente se trata de lo que yo puedo recibir de la iglesia, también es lo que yo puedo darle a mi iglesia, aportarle. Y ser parte de una iglesia local es un privilegio y es una bendición. La iglesia local es mi familia y hay razones por las que yo estoy ahí. Este es el lugar de tu crecimiento. Así que nada, gente, esto fue todo por el capítulo del día de hoy. Me disculpan la gorra, pero adivinen, me hice un desastre en los cabellos. Algún día hablaré de eso porque eso es todo un proceso. Pero nada, estamos aquí, estamos vivos, estamos felices, estamos agradecidos y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.